Muy buen día, les saluda el profesor Eduardo Enríquez, docente de Ciencias Naturales. En este día, hoy 30 de julio, voy a impartir la clase de biología con el tema de genoma humano. Recordemos que estamos en un tiempo bastante difícil, tiempo en el que cualquier persona puede estar infectada, por lo tanto tenemos que hacer uso constante de la mascarilla. Incluso nosotros hemos tenido que dejar de movilizarnos al canal debido a que los casos en el país han estado aumentando crecientemente. Entonces, junto con el canal LTV y el cuerpo técnico de la Secretaría de Educación, y los demás maestros, compañeros, hemos estado modificando el formato de las clases grabadas en una televisión y la hemos pasado a clases grabadas en nuestras casas. Esto implica un compromiso por parte de todos nosotros para poder seguir proporcionando estos videos que yo sé que sirven a muchos estudiantes de todo el país. Entonces, por lo tanto, yo los incito a que sigan viendo el canal LTV, como también la transmisión en vivo en todas las redes sociales, ya sea por YouTube o Facebook. Ahí también pueden ver estos videos y que pues, les pueda servir como un soporte para sus clases, ya que sé que muchos de ustedes no han estado recibiendo clases frente a un docente, entonces nosotros estamos cubriendo ese rol. Bien, entonces para comenzar el tema de la clase, vamos a estudiar el genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? Bien, en las preguntas de conocimientos previos, preguntamos qué es el genoma humano. ¿Qué saben ustedes del genoma humano? ¿Qué son los cromosomas y cómo se clasifican estos cromosomas? Todas estas preguntas vamos a irlas contestando durante se vaya desarrollando la clase. Sé que tal vez en temas anteriores ustedes han pues aprendido qué es un cromosoma y cómo se clasifica, pero todavía no tienen muy claro qué es un cromosoma. Perdón, qué es un genoma humano. Entonces, el día de hoy vamos a aprender qué es eso. Definiendo el término genoma, es una colección completa de ácido desoxirribonucleico, resumidamente abreviado sería ADN, de un organismo, o sea, un compuesto químico que contiene las instrucciones genéticas necesarias para desarrollar y dirigir las actividades de todo organismo. Las moléculas de ADN están conformadas por dos hélices torcidas y emparejadas. Cada hélice está formada por cuatro unidades químicas denominadas bases nucleótidas. En este caso tenemos las bases nucleótidas, como ejemplo tenemos la adenina, vamos a remarcarla aquí, la adenina, tenemos la timina, vamos a remarcarla también, y la guanina, y por último, pero no menos importante, la citosina. Estas se abrevian con estas letras. Esta ya es una nomenclatura que está establecida. Entonces estas bases nitrogenadas se emparejan con otras bases nitrogenadas. Usualmente vamos a ver que siempre se empareja la timina con una citosina. Y, perdón, la adenina se va a emparejar con una timina. Y la citosina siempre se va a emparejar con una guanina. Entonces podemos ver acá este dibujo, esta expresión gráfica. No solamente están las bases nitrogenadas, estas de en medio son las bases nitrogenadas. Y también aquí tenemos que esta pelota que tenemos aquí es esta misma. Estos son grupos fosfatos. Y estos cuadrados que ven acá son desoxirribosas.
también van a estar aquí. Las desoxirribosas están enlazadas a dos grupos fosfatos y a su vez la desoxirribosa está enlazada a una base nitrogenada. Eh, entonces, como podemos ver aquí el patrón, como se había explicado anteriormente, tenemos la guanina. Está enlazada con ¿qué? Con una citosina, tal y como lo dice aquí en esta última parte. También tenemos la adenina, que está enlazada con la timina. También así como dice aquí en esta última parte. Y aquí, si ustedes pueden ver, también se repite el patrón, solo que está inverso. La timina ya no está del lado derecho, sino que está en el lado izquierdo. Y la adenina se encuentra en el lado derecho ahora. Antes estaba en el izquierdo, ahora pasa al derecho. Y lo mismo pasa con la citosina. Si ustedes pueden ver, la citosina antes estaba al lado derecho, ahora pasa al lado izquierdo. Y la guanina antes estaba al lado izquierdo y ahora está al lado derecho. Entonces, esa es un patrón que se va a repetir constantemente en el ADN. Ahora, respondiendo la primera pregunta de conocimientos previos, ¿qué es el genoma humano? Tenemos aquí en la diapositiva que el genoma humano, perdón, contiene aproximadamente 3.000 millones de estos pares de bases, los cuales se encuentran en 23 pares de cromosomas dentro del núcleo de todas las células. Cada cromosoma contiene cientos de miles de genes, los cuales tienen instrucciones para hacer proteínas. Cada uno de los cromosomas, perdón, de los 30.000 genes estimados en el genoma humano, produce un promedio de 3 proteínas. Bien, entonces aquí tenemos una representación gráfica del ADN. Podemos verla girar. Si ustedes pueden ver, va a ser una estructura en forma de hélice. Van a ser dos hélices que van a estar conectadas a través de las bases nitrogenadas. Aquí podemos ver otra vez el código de colores, que es el mismo que habíamos estudiado anteriormente. Pueden hacer la relación. También habíamos mencionado que el ser humano posee 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. De estos 46 cromosomas tenemos que 44 van a ser denominados autosomas y dos cromosomas van a ser denominados cromosomas sexuales. Todo esto comprende el genoma humano. El genoma humano va a estar contenido dentro dentro de los cromosomas, de nuestro mapa cromosómico. En esta imagen que tenemos a continuación tenemos el cariotipo del ser humano, o sea, el mapa cromosómico del ser humano. Entonces podemos observar que cada uno de estos va a representar los pares de cromosomas. En este caso, tenemos aquí el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, 5, 6, así sucesivamente. Aquí pueden ver que hay unas líneas. Cada una de esas líneas son mapas genéticos que se han trazado. Ahí pueden estar genes de ciertas características, como por ejemplo el color de pelo, el color de los ojos, el color de piel. Todas esas características van a estar en cada uno de estos cromosomas. Estos cromosomas van a ser denominados autosomas. Estos son los autosomas. Disculpen que me cuesta un poco escribir con el mouse. Y estos últimos dos que tenemos aquí son cromosomas sexuales, son heterocromosomas. En este caso tenemos un cariotipo de un hombre. ¿Por qué? Porque tiene cromosoma X y tiene cromosoma Y.
Ahora bien, no solamente se ha estudiado el genoma humano, sino que también se ha estudiado el genoma de otras especies. ¿Por qué se ha hecho esto? Para facilitar el estudio del genoma humano. Y es que muchos animales comparten ciertos genes con el ser humano. Y también hay animales que ya se ha hecho el mapa genético, o sea, el mapa de todos los genes que componen su ADN. Entonces, de esa forma, se pueden encontrar mejores técnicas para el estudio de los genes. Entonces, como por ejemplo, tenemos aquí la hormiga. Esta es la especie. Mirce, Mircea, Mirmesia, pilosula. Tiene nada más un cromosoma. Tenemos la hembra también de la misma especie. Aquí, si ustedes pueden ver, los machos solamente tienen un cromosoma y las hembras tienen dos cromosomas. Tenemos también la mosca drosófila. La drosófila ya la habíamos visto en la clase anterior y es una especie, es un insecto que ya se tiene estudiado el 100% de sus genes. O sea, ya se conocen todos los genes de esta mosca, de la fruta. Tiene 8 cromosomas en total. Como son bien pocos cromosomas, es mucho más fácil hacer un mapa genético de ella. Lo mismo pasa con las hormigas también. Tenemos también algunas plantas, el centeno, tiene 14 cromosomas. El caracol, en este caso tenemos la especie Helix, tiene 24 cromosomas. El gato, esa mascota que tenemos en nuestras casas, este es el nombre científico del gato, Felis silvestres, tiene 38 cromosomas, o sea, tiene 8 cromosomas menos que nosotros. Tenemos el cerdo tiene 40 cromosomas, el ratón también tiene 40 cromosomas, el trigo que utilizamos para hacer pan, para hacer baleadas, tiene 42 cromosomas. La rata tiene 42 cromosomas. El conejo 44, la liebre 46 cromosomas, o sea, tiene la misma cantidad de cromosomas que el ser humano. El ser humano tiene 46 también. El chimpancé tiene 48 y la papa o la patata tiene también 48 cromosomas. Y aquí se responde una duda que me imagino que muchos se han preguntado y es ¿por qué se utilizan algunas especies de animales en algunos laboratorios para, digamos, probar alguna vacuna, algo por el estilo? Por ejemplo, ahorita la vacuna de el COVID-19 se aplica primero en una de sus etapas, se aplica primero a animales, no se aplica directamente al ser humano. Después se hace un muestreo a algunas personas en diferentes partes del mundo para ver también cómo actúa esa vacuna. Las vacunas no se desarrollan fácilmente. Entonces, si ustedes pueden ver, algunas especies como la liebre, el conejo, las ratas, tienen una cantidad similar de cromosomas al ser humano. Lo mismo también está el chimpancé que es un primate, igual que nosotros, pertenecemos a una misma familia. El chimpancé se utiliza también para probar medicamentos, probar también algunos productos de belleza y otras cosas antes de ser utilizadas en el ser humano. ¿Por qué? Porque su material genético es bastante similar al nuestro. Y tenemos aquí en pantalla una imagen de la mosca drosófila, perdón, ya la habíamos mencionado anteriormente. Entonces ustedes pueden ver que se ha hecho un mapa cromosómico, un mapa de todos los genes de esta mosca y en qué parte se ubican del cuerpo, o sea, qué parte del cuerpo están alterando esos cromosomas. Entonces hay unos cromosomas que alteran esta parte de atrás, otras la parte de en medio,
otras esta parte, otras la cabeza y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una comparación. En este caso se están comparando los genes de la mosca drosófila, que solamente tiene 8 cromosomas. Se están comparando con los cromosomas del ser humano, que el ser humano tiene 46. Entonces, si nosotros contamos aquí, vamos a encontrar que hay 46 cromosomas. Y también aquí ya se ha hecho un mapa genético de qué parte del cuerpo van a estar alterando esos cromosomas. Aquí, por ejemplo, se ha hecho un estudio de la médula espinal, cómo están distribuidos esos cromosomas a través de perdón, de la columna vertebral. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los genes de una mosca pueden ayudar al estudio de los genes del ser humano. Otro ejemplo más que podemos observar de que los animales comparten genes, o sea, todas las especies comparten genes con nosotros, y es que hay ciertas características que están presentes en muchos organismos. En este caso tenemos los ojos. Los ojos se encuentran no solamente los seres humanos poseemos ojos, sino que también otros animales y muchas especies más, especies de aves, especies de reptiles, especies de peces, especies de otros mamíferos, también presentan ojos y eso es debido a que todos evolucionamos a partir de genes similares. Al inicio de la vida, cuando comenzó, era bastante sencilla, era simplemente una célula, era un organismo unicelular y este organismo unicelular comenzó a utilizar la luz como medio de energía. Entonces, ese organismo comenzó a desarrollar una fotosensibilidad. Entonces estos organismos detectaban cuando estaba haciendo mucha luz o cuando estaba haciendo poca luz. Después esas células se fueron especializando hasta formar ojos. Digamos, muchos peces pasaron de ser organismos unicelulares a organismos multicelulares. Entonces, después estos peces tuvieron la necesidad de dejar el mar, dejar el océano y comenzar a caminar sobre la tierra. Y es cuando comenzaron a aparecer los dinosaurios, las aves, los insectos y otras especies. Eh, Estos organismos comenzaron a desarrollar ojos, ¿verdad? Los ojos, si ustedes se los observan, son órganos acuosos. ¿Por qué? Porque se desarrollaron dentro del agua. Entonces, por eso nuestros ojos son acuosos, están compuestos por agua, porque se desarrollan a partir de un entorno acuático. Entonces, aquí podemos ver ojos de algunas aves, de aquí de un perico, de una cabra, de un felino, de un reptil y de otras especies. Entonces pueden ver de que comparten cierta similitud, aunque hay algunas alteraciones en la pupila, pero ambos utilizan generalmente el mismo patrón. Y eso es algo muy interesante de observar y de analizar. ¿Qué es secuenciar y cómo se secuencia un genoma? Secuenciar significa determinar el orden exacto de los pares de bases en un segmento de ADN. Los cromosomas humanos tienen entre 50 millones a 300 millones de pares de bases, debido a que las bases existen en pares y la identidad de una de las bases en el par determina el otro miembro del par. Los científicos no tienen que presentar las dos bases del par. El principal método utilizado por el PGH, que es PGH, vamos a subrayarlo aquí, son las siglas que se utilizan para expresar el proyecto Genoma Humano. Más adelante lo vamos a estudiar. El PGH para producir la versión final del código genético humano. Se basa en un mapa o una secuencia basada en BAC, que es el acrónimo en inglés de
cromosoma artificial bacteriano. Bac significa cromosoma artificial bacteriano. El ADN humano es fragmentado en piezas relativamente grandes, pero de un tamaño manejable entre 150.000 y 200.000 pares de bases. Los fragmentos son clonados en bacterias, las cuales almacenan y replican el ADN humano para que así pueda ser preparado en cantidades lo suficientemente grandes como para secuenciarlo. Si se, eh, si se los escoge cuidadosamente para minimizar las superposiciones, se necesitan unos 20.000 clones de BAC diferentes para abarcar unos 3.000 millones de pares de bases del genoma humano. A la colección de clones de BAC que contienen todo el genoma humano se les denomina biblioteca BAC. Recapitulando, ¿qué es el proyecto Genoma Humano? Ya que lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. El PGH es un proyecto internacional de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar todos los genes de un genoma humano promedio desde un punto de vista físico y funcional, incluyendo tanto los genes que codifican proteínas como los que no codifican. Van a haber dos objetivos principales del proyecto Genoma Humano. Uno es la secuenciación. Se trata de averiguar la posición de todos los nucleótidos del genoma y cada una de las 4 posibles bases nitrogenadas típicas del ADN. Y el otro es cartografía y mapeo genético. Consistía en localizar los genes de cada uno de los pares de cromosomas en el ser humano. El PGH proporciona beneficios, obviamente, ya sea beneficios de investigación científica como por ejemplo beneficios monetarios. Por eso es que se ha estado estudiando, porque es un campo bastante amplio y que genera bastante dinero. Investigar el genoma humano es un proyecto que tiene bastante importancia en la actualidad. Entonces, dentro de los beneficios que trae son aplicaciones directas a conocer la secuencia de genes que componen el genoma humano. Es que se pueden conocer las bases moleculares de muchas enfermedades genéticas. Entonces es muy importante conocer el genoma humano porque identificamos cuáles son las enfermedades genéticas y así se pueden diagnosticar de una mejor forma. También el conocimiento de la base molecular de las enfermedades permite realizar diagnósticos presintomáticos. Entonces, por ejemplo, como ya se ha estudiado cuáles son las características de estos genes, se puede hacer un diagnóstico presintomático antes de que la persona comience a presentar enfermedades degenerativas, como por ejemplo Huntington, es una de las enfermedades que ha afectado bastante y a muchas personas y tiene un carácter genético. También, una vez que se conocen los genes que producen estas enfermedades y las características para diagnosticar una enfermedad con conocimiento de la secuencia de bases, es necesario realizar una terapia. Entonces, también ya una vez que se ha identificado que uno de estos genes puede producir una futura enfermedad degenerativa, como por ejemplo el Alzheimer o la enfermedad de Huntington también, que al inicio una persona no presenta síntomas, pero a medida va creciendo, estos síntomas pueden surgir. Se le puede ir realizando una terapia para que esta persona pueda aceptar de una mejor forma la enfermedad y prepararse para un futuro. Y para ir finalizando la clase, les comparto una imagen que en esta imagen pueden ver de forma resumida todo lo que hablamos del genoma humano, las cosas más importantes. Bien, eso ha sido todo. Espero que hayan tomado nota y que hayan aprendido. En esta clase, el genoma humano es un tema bastante interesante y muy importante para la medicina actual, incluso ahorita para
controlar muchas enfermedades degenerativas que presentamos debido a nuestra genética. Entonces, con esto me despido. Les deseo un feliz día.